no sé si usted ha escuchado que la iglesia está viviendo tiempos complejos y difíciles. Tiempos peligrosos, tal como lo vimos en la carta a los Filipenses. Uno de los mayores desafíos del cristianismo contemporáneo no es la oposición exterior, sino que la mayor amenaza del cristianismo en el presente es la distorsión de la imagen de Cristo. Muchos dicen que Jesús fue un gran maestro, un libertador social. De ahí que muchos cristianos y pastores están incursionando en la política el día de hoy. Otros dicen que Jesús fue un gran líder espiritual, pero no mayor que otros. Lo comparan con Gandhi, con Mahoma y con otras personas en la esfera del mundo, pero olvidan o no ven su gloria, su deidad, su soberanía. Y esta idea, de una u otra manera, se ha introducido en la iglesia, distorsionando el propósito, la misión y el señorío de Cristo en ella, pero también en nuestras vidas. La iglesia de Colosas se enfrentaba al mismo problema que nos enfrentamos en el presente. Ideas que rebajan a Cristo, como dije la semana pasada, a un intermediario entre Dios y bajan su deidad. Lo llaman un gran revolucionario para la época, pero no un verdadero Dios. Y saben, mi hermano, esto marca una gran diferencia entre lo que creemos y lo que somos. El apóstol Pablo, como un pastor que protege a su rebaño, describe esta cristología enfocada en la divinidad, humanidad, encarnación y su papel como salvador de la humanidad a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia abra los ojos, para que la iglesia esté atenta y vea a Cristo no como lo pintan los hombres, no como una imagen o como los hombres se han creado una imagen de lo que es Cristo. Muchos se crean un Cristo en su mente, a su medida, conforme a sus necesidades, pero no como el Dios, como Dios lo revela en la palabra de Dios. Y esa es la gran diferencia sustancial que existe en los que creen que hay un Dios y los que creemos que hay un Dios o los que creemos que hemos rendido la vida a Dios. Hay mucha confusión en lo que es Cristo, cómo se manifiesta. La semana pasada vimos en un contexto general los versículos 15 al 20 de Colosenses, centrado en la persona de Cristo. Cristo como centro del universo, como centro de nuestra vida, como lo que es el todo. Y hoy profundizaremos un poco más en los versículos 15 y 16, porque esto marca la gran diferencia entre lo que creemos y marca también una diferencia en los que creen en otras religiones, que a veces nos confunden, que a veces nos presentan y nos hablan de Cristo, pero no como lo que es. Entonces vamos a Colosenses 1, versículos 15 y 16. ¿Lo tiene? Dice el versículo 15 y 16, entendiendo que ya lo vimos en su contexto general la semana pasada. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entenderla, Señor Dios, y aplicarla a nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, a estar atentos a ella. Como también, Señor, pido para que pueda llevar todo pensamiento cautivo a tu presencia y ser solamente un parlante de tu palabra, Señor. Señor, lo que no edifica, que no salga de mi boca. Lo que sea para edificación de la iglesia y para exaltar tu santo nombre, que se desarrolle, Señor Dios, conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos versículos inspirados por el Espíritu Santo levantan el velo para mostrarnos quién es Jesús.
Y lo primero que el apóstol Pablo declara es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estas declaraciones marcan una gran diferencia entre los que creemos en Cristo como el Hijo de Dios y en los que creen en Cristo como el Mesías, como un líder espiritual, como alguien, como algún intermediario o como otros lo presentan, como un gran maestro. Esta declaración no es una poesía, no es una ilustración, sino que estas frases están intrínsecas en la doctrina viva de lo que creemos nosotros como cristianos. En la verdad eterna, en el fundamento para nuestra fe y nuestra esperanza. Si nosotros no tenemos claro estas dos frases, lo más probable es que vivamos en continua duda. Número 1, Cristo es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo comienza confrontando nuestras limitaciones más grandes. No sé si usted logra introducirse en esta frase. Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta frase confronta nuestra racionalidad y a su vez lo que la humanidad, la cultura más avanzada se han preguntado por los siglos. ¿Cómo creer en un Dios invisible? ¿Cómo creer en un Dios invisible? Las culturas anteriores se preguntaban en lo mismo. Al pueblo de Israel lo confrontaban siempre con esta pregunta: ¿cómo creer en un Dios invisible? En un Dios que no tiene rostro. ¿Cómo adoran a alguien que no pueden ver? En la vida cotidiana es difícil creer en cosas que no vemos. En la actualidad prácticamente nos impide creer en lo que no vemos. Creemos en acontecimientos respaldados. Creemos en lo que tenga evidencia. Creemos en los resultados extraordinarios. Se nos ha enseñado a que para creer tenemos que ver. Se nos enseña ver para creer. Pero esta frase, ver para creer, es una expresión que se originó en la Biblia a partir de la incredulidad de Tomás, quien necesitó ver a Jesús resucitado para creer que había resucitado. Valga la redundancia. A nosotros se nos ha enseñado de esa forma, ver para creer. ¿Cómo creer en un Dios invisible? La frase completa dicha por Jesús a Tomás es: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero después dice, hay una coma, y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se dan cuenta cómo se contrapone a lo que hemos sido enseñados constantemente, a ver para creer? Pero Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo creer en un Dios invisible? ¿Cómo creer en algo que ningún ojo humano puede ver en su esencia? ¿Cómo creer en su gloria inaccesible, en su naturaleza infinita? ¿Cómo creer en algo que es imposible de captar con nuestros sentidos? No sé si usted se ha hecho alguna pregunta, pero podemos ver a través de la historia y también en el presente que somos confrontados con esta frase. ¿Cómo creen en un Dios invisible? El apóstol Pablo responde con algo maravilloso, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y él dice que lo que no podemos ver, Dios mismo lo ha hecho visible. Y eso cambia completamente la visión de lo que es el cristianismo. Por eso el versículo 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que está diciendo? Si quieres ver a Dios, ¿a quién tenemos que ver? No es una imagen parecida. Ayer en Los Varones hablábamos de eso. No es una imagen parecida, es una imagen perfecta del carácter de Dios. Eso cambia lo que nosotros percibimos que es lo que es el cristianismo. La palabra griega imagen es eikon. No significa una reproducción ni un símbolo, significa manifestación exacta. Ekion, de la cual se deriva la palabra ícono, significa copia o semejanza.
Jesucristo es la imagen perfecta, la copia idéntica y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios mismo y que Cristo posee todos los atributos de Dios. Y eso, hermanos, da respuesta a muchas otras religiones. Él posee todos los atributos de Dios. Filipenses 2:6, que también lo vimos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Cristo no es el retrato de Dios, es Dios. Cristo es Dios manifestado en forma humana. Y eso debe cambiar lo que nosotros creemos. Eso cambia todos nuestros parámetros para percibir el cristianismo. Por eso Jesús en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Y qué es lo que dice después? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, estas frases para mí son impresionantes. Las leemos muchas veces y pasan como un colador. Pero esto marca realmente la diferencia en los que dicen ser cristianos a los que realmente hemos conocido a Cristo, a Dios a través de Jesucristo. En otras palabras, si queremos conocer a Dios, debemos conocer a Cristo. Si queremos conocer el carácter del Padre, el carácter de Dios, debemos observar el carácter de Cristo, el carácter del Hijo. Y hermanos, y esto es mucho más profundo, como decía la semana pasada. ¿Cómo explicar? Nosotros que tenemos una mente limitada, que nuestro corazón tiene tendencia al pecado, poder explicar la majestuosidad de Dios. ¿Cómo poder explicar esto que trasciende y que traspasa nuestra racionalidad? Esto significa que nuestro Dios no es un Dios distante. Por eso que es importante entender esto, que Cristo es Dios mismo. Esto significa que nuestro Dios no es un Dios distante, que nuestro Dios no es un Dios ajeno, sino omnipresente, siempre cercano a quienes lo buscan con sinceridad. Y aunque a veces la percepción de su ausencia pueda ser abrumadora, la lejanía se siente debido a nuestras acciones, nuestros errores, nuestras distracciones, nuestro pecado. Pero Dios siempre está cerca para aquellos que se acercan a Él, incluso en medio de dificultades y sufrimiento. Esto marca la diferencia entre la religiosidad, entre los rituales, a lo que realmente es Cristo. Por eso la palabra dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. La Biblia enseña que Dios no está lejos de nosotros. No es un Dios que se esconde, sino que está presente en todas partes y en todo momento. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ver para creer. Eso no debería estar en nosotros. La sensación de lejanía no significa que Dios esté ausente, sino que es el resultado de nuestro propio estado o acciones. Hermanos, Dios está siempre disponible. Dios está siempre disponible. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y eso puede ser por muchos factores, pero el primordial es por el pecado. También por la duda en lo que creemos. El distanciarnos intencionalmente de Él, porque nosotros nos hemos fabricado un Dios a nuestra medida. Nosotros hemos creído en Cristo a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Y eso es lo peligroso de las religiones. Eso es lo peligroso de no entender las Escrituras, porque eso nos hace divagar en lo que nosotros creemos y lo que nosotros suponemos que Dios quiere de nosotros. ¿Y dónde conocemos lo que Dios quiere? Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Cristo es la revelación máxima, definitiva y suficiente
de Dios. Y eso cambia nuestra perspectiva, o debe cambiar nuestra perspectiva de lo que es el cristianismo. Cristo es la revelación máxima, definitiva y suficiente de Dios. En otras palabras, es lo que necesitamos para creer en este Dios invisible. Por eso, cuando dudamos del amor de Dios, debemos mirar a Cristo sanando y amando hasta el más vil pecador. Cuando dudamos de la justicia de Dios, debemos mirar a Cristo confrontando el pecado, pero a su vez cargando con nuestro pecado. Ayer lo veíamos a profundidad en los varones. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando dudamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, debemos mirar a Cristo en la cruz. ¿Cuánto nos amó? Cuando dudamos del poder de Dios, debemos mirar a Cristo resucitado. Por eso Jesús pronunció la frase, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Respondiendo a Tomás, quien dudaba de la resurrección hasta que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Hermanos, esto a mí me impresiona. Dios desea una relación íntima con nosotros. Por ello, nos anima a buscarle activamente, y aquellos que le buscan de corazón sincero lo encontrarán. Por lo tanto, ese Dios invisible se hace visible en nuestra vida. Dios se acerca a los que a Él se acercan. La frase acercaos a Dios implica un esfuerzo consciente de buscarlo, arrepentirse y confiar en sus promesas que Él estará con nosotros. Esto significa que tenemos un Dios que se hizo visible en Cristo. Hermanos, no adoramos un concepto, no adoramos imágenes. No adoramos a algo que nosotros creamos en nuestra mente. No adoramos lo que nosotros creemos que es. O no creamos en medio de la desesperación, de la ignorancia, de lo que muchos otros han hablado de Dios. Sino que el cristiano, el que ha rendido su vida a Cristo y cree en Él, adora a una persona real, cercana, viva y que está al alcance de todo aquel que se arrepiente y le busca en espíritu y en verdad. No caminamos en tinieblas, hermanos. Lo vimos también anteriormente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, nosotros no creemos simplemente porque necesitamos creer en algo. Creemos porque Dios se hizo visible a nuestra vida. Creemos porque sabemos que Dios actúa permanentemente en nosotros. Creemos porque al mirar a Cristo vemos su gloria y su grandeza. Por lo tanto, el Dios invisible se hace visible a través de Jesucristo. El Dios que no tiene cara, que no tiene rostro, se hace visible a través de Jesucristo. Se hace palpable a través de una relación íntima con el Padre. Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Cristo, Dios invisible se hizo visible, pero también cercano, comprensible y plenamente revelado. Por medio de la fe, por medio de creer, no es lo que hemos visto, sino lo que Dios mismo ha revelado en su palabra acerca de su Hijo. Nosotros contemplamos la gloria del Padre a través de su Hijo. Nosotros contemplamos el amor de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo. Nosotros contemplamos la gracia y el perdón por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros no estamos parados en la nada. Por eso que dice que el que está parado en la roca puede resistir toda tormenta. Cristo es real, no es una imagen. La fe cristiana no se apoya en la imaginación humana, ni en especulaciones religiosas, sino en la revelación objetiva, histórica y salvadora de Dios en Cristo. En Cristo.
Cuando creemos en Cristo no creemos a ciegas, creemos en lo que Dios ha manifestado con claridad, creemos en el Dios que decidió darse a conocer, creemos en aquel que se hizo visible su naturaleza a través de Jesucristo. Hermanos, si esto está consciente y está arraigado de nosotros, nos pueden contar cualquier historia. Podemos ir a todas partes y escuchar todo lo que recibimos, pero filtrarlo a través de lo que la Escritura dice. Esto nos da convicciones sólidas. Así como los colosenses fueron llamados a rechazar ideas confusas, nosotros también somos llamados hoy a abrazar la verdad firme y suficiente de Cristo. Cristo es suficiente para nuestra vida y no hay otro, porque no hay otro camino que nos conduzca al Padre, porque no hay otro nombre dado en los cielos para que nosotros podamos estar en la presencia del Padre. Cristo es suficiente. Él es la imagen exacta de Dios invisible. Y nuestra fe descansa no en sombras, no en sensaciones, no en rituales. Nuestra fe no descansa en manifestaciones del Espíritu Santo. Nuestra fe descansa en una persona real, Jesucristo hecho hombre. La historia nos confirma eso. Jesucristo encarnado, crucificado, pero también resucitado. ¿Se da cuenta cómo esto puede ir como haciendo un descarte de lo que es Dios cuando entendemos claramente esto sí, esto no, esto sí, esto no? ¿Por qué? Porque la palabra lo está revelando. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero me gustó mucho la versión NTV que dice, este mismo versículo dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Quiere tener fe? Busquemos a Cristo. Oigamos de Cristo. Conozcamos su carácter. Esto significa que la fe no surge espontáneamente, sino que se desarrolla al escuchar el mensaje del Evangelio, que es la palabra de Cristo. Por eso que es importante entender que cuando predicamos, no estamos predicándonos a nosotros mismos, no estamos para exaltarnos a nosotros mismos, sino estamos para predicar a Cristo y exaltar a este por sobre todas las cosas. Por eso que nos sirven las experiencias personales que podamos tener. Necesitamos conocer lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Y toda la Escritura habla de Cristo. Ayer veíamos lo extraordinario que es, como el Antiguo Testamento hay una similitud, el Antiguo Testamento hay una similitud con el Nuevo Testamento. Cómo podemos ver los personajes bíblicos revelados en la cruz, en lo que Cristo hizo, y nos maravillábamos. Este proceso requiere que las personas escuchen activamente lo que se predica, porque la fe se genera en el corazón de quien escucha la palabra de Dios a través de la predicación. El oír no se refiere simplemente a escuchar pasivamente, sino a recibir el mensaje como lo que es, la palabra de Dios y no de hombre. Y eso marca también, porque muchos podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no la aplicamos a nuestra vida, si no entendemos qué es lo que Cristo quiere que yo desarrolle, voy a ser simple oidor y no hacedor de la palabra. Me voy a convertir en religioso. Por eso debemos de dejar de buscar a Dios en experiencias subjetivas. Debemos buscar a Dios en el Evangelio revelado, en Cristo. Muchos buscan a Dios en emociones, sensaciones, señales, en que hoy quiero sentir algo, en que hoy día me levanté con deseo de danzar, pero Dios decidió revelarse plenamente en su Hijo. Por eso es fundamental priorizar en las Escrituras por encima de nuestras emociones. Vivimos en un mundo que se nos dice que somos guiados por emociones. Deja que tus emociones fluyan. Deja que el corazón te hable. No reprimas tus sentimientos. A mí la palabra me dice todo lo contrario. Nuestra fe será firme si se ancla en lo que Cristo es y no en lo que sentimos. Por lo tanto, nuestra fe no es una fe vacía. Por lo tanto, no es una fe sin rostro. Y cuando hablo sin rostro, hablo del carácter de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. No creemos en nubes. No creemos en apariciones. Creemos en un Dios real.
que está presente, que vive y que transforma la vida de aquel que se postra ante su presencia. Por eso debemos rendir cada área de nuestra vida a Cristo, porque Él es la revelación absoluta de Dios. Si no tememos a Cristo, no tememos a Dios. Si no tememos a Dios, no tememos a Cristo. Si Cristo es la imagen verdadera y perfecta de Dios, entonces Él tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida. Y eso marca definitivamente lo que es un cristiano y lo que no es. No son las frases aprendidas, no son el vocabulario evangélico que siempre usamos. Él tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida. Por eso debemos preguntarnos si nuestras decisiones reflejan a Cristo. Por eso debemos preguntarnos qué glorifica más a Cristo que el Padre me reveló. Si nosotros entendemos esto guiará nuestra conducta, esto guiará nuestro matrimonio, nuestras palabras y nuestras prioridades. Si no, hermanos, esto es simplemente conocimiento. Esto es simplemente acciones a veces de culpa. Voy a ir porque hace tiempo que no voy. Pero si de eso se trata, hermano. Voy a ir para que no me digan que hace tiempo que no voy. O empezamos con dudas que son realmente excusas baratas. ¿Cómo voy a ir ahora si hace tiempo que no voy? Hermanos, perdóneme que le diga, son excusas baratas. No, es que fui el otro día y estaba justo ese hermano que no me gusta. No, es que tuve la pelea con el hermano y no. Y justo mañana dijo que iba a ir. No. Hermano, eso es no conocer a Dios, eso es no conocer a Cristo, eso es estarnos autoengañando, eso es estar alimentando un Dios que no ha sido revelado en la palabra de Dios, eso es estar alimentando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro pecado, hermano, eso es alimentarlo, eso es darle avena. Hoy día estamos tomando toda la iglesia yogur de pajarito. Eso es darnos yogur de pajarito, hermanos. Eso es alimentar nuestro pecado, eso es alimentar nuestros sentimientos bajos. Pero Cristo ha sido revelado en la imagen de Jesucristo, el que dice que ama al pecador, pero destruye el pecado. Ese que dice que Cristo vino a salvar al perdido, al cansado, al frustrado, y que el que se postra a la presencia de Dios recibirá misericordia, recibirá amor para ser transformado a la gloria y la semejanza de Jesucristo. Ese es el Dios que revela la Biblia. Aquel que nos baja, pero también nos exalta. Aquel que nos humilla, pero también nos da identidad del Cristo. Aquel que hace reconocer que no somos nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Ese es Dios. Y esto traerá descanso a nuestra vida porque estamos en Cristo. No en nuestros méritos espirituales, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo es la manifestación visible del amor del Padre. Nuestra seguridad no depende de nuestro desempeño, sino de la obra de Cristo. Y eso nos da descanso. ¿Qué necesito? Creer para recibir la misericordia, la gracia y el perdón de Jesucristo, para obtener eso que Dios nos ha revelado, que está preparado. Y para nosotros es creer, es rendirnos, es entender que no merecemos nada y que lo hemos recibido todo. Que por más que haga cosas, si no tengo un encuentro personal con Dios, es simplemente hacer cosas. Por eso que cuando nos sintamos indignos debemos mirar a Cristo, extendiendo su mano al pecador arrepentido. Cuando nos sintamos débiles, miremos a Cristo cargando a los cansados. Cuando nos sintamos lejos, miremos a Cristo diciendo, el que viene a mí, no le echo fuera. Si Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces el mundo no conocerá al Padre si no escucha a Cristo. Número 2, Cristo es el primogénito de toda la creación. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que Cristo fue creado, sino eso sería una blasfemia. Él ya dijo que Cristo es la imagen del Dios eterno y en él, versículo 16, dice, dirá que todo fue creado por Él. Entonces, lo que significa primogénito viene del griego prototokos, que significa no que fue creado. Primogénito no es primer creado, sino que es supremo sobre todo. En la cultura hebrea, primogénito significa posición. Y esto, hermanos, es interesante porque a nosotros a veces leemos la Biblia y salen esta palabra.
En la cultura hebrea, primogénito significa posición, dignidad y autoridad. El primogénito es el heredero y el dueño legal de todo. Así se usa en el Antiguo Testamento. Israel fue llamado mi primogénito. Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito, mi hijo primogénito. ¿Y por qué está usando esta frase? No porque fuera la primera nación creada, ya existía, sino porque tenía la preeminencia, el primer lugar. David es llamado el primogénito, Salmo 89:27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pero David no era el primero de su familia, sino David no fue el primer rey, ya estaba, qué bien. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo con la frase Cristo es el primogénito de toda la creación, está diciendo Cristo es el dueño legítimo, el Señor absoluto, heredero universal de todo lo creado. ¿Y por qué tiene toda esa autoridad? ¿Por qué la tiene? Versículo 16 lo explica. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo es heredero, Él es el creador, es la causa, el propósito de todo lo que existe, porque todo lo que existe fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Hermanos, estas son frases tan comunes, pero que si nosotros empezamos a analizarlas, cambian nuestra esfera de lo que pensamos. Cuando contemplamos la inmensidad del universo, inevitablemente sentimos lo pequeño e insignificante que somos. Al preparar este mensaje, me acordaba de una experiencia en mi niñez y decía, Señor, gracias por vivir esa instancia. Imagínense, no voy a decir qué edad tengo, no. A los 59 años me vine a dar gracias por eso que viví. Y lo explico muy suavemente, solamente para tratar de transmitir la idea. En el campo, cuando se trillaba, quedaban los sacos con la trilla, quedaban los sacos en la era. Y como siempre han existido malandras, había que cuidar de los malandras, pero también de los animales que se iban a comer el trigo a veces a la era. Entonces, yo que no cuidaba nada, pero como era un poco metido, me quedaba con mis tíos cuidando en la era. ¿Y sabe cómo dormíamos? Los abrigábamos, nos poníamos una chalequita y nos metíamos adentro de un saco. Colocábamos pajitas, así, y los metíamos adentro de un saco. Y lo que te quedaba era mirar al cielo en una noche oscura. Y sabe que la sensación que se vive es tan grande, es como si el cielo bajara o nosotros los eleváramos al cielo. En medio de ver en la oscuridad las estrellas, cómo se mueven las nubes, cómo se mueve todo, la verdad que digo yo, oh Señor, cuán grande es esto. Mi tío también vivió la experiencia de subir un cerro, no sé cuántos metros tendrá de altura. Y cuando uno sube ese cerro tan alto, uno es capaz de subirse a la punta del cerro, como dicen, y nosotros de ese cerro podemos ver hasta el puerto de San Antonio, no sé cuántos kilómetros hay de allá, se ven hasta los barcos. Pero usted se para en eso y ve el valle, ve como un cuadro pintado y cómo el viento le golpea en el cuerpo, en el rostro. Y sabe, hermano, nunca me he sentido más significante que estar parado ahí. Pero si la creación nos empequeñece, ¿cuánto más debería llamarnos la atención la grandeza del Creador? ¿Cuánto más nosotros deberíamos postrarnos a la presencia de Dios? Humillarnos a nosotros mismos, despojándonos de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, al postrarnos a un Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Cuánto más nosotros
Deberíamos rendir todas las áreas de nuestra vida en una relación íntima con el Señor. Hermanos, eso marca la diferencia entre conocer a Dios, entre saber de Dios y tener una relación íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso marca la diferencia en creer y en entregar la vida a Dios. Eso marca la diferencia porque no somos nada. El cristianismo no es solo un sistema de normas. Es la relación viva con un Dios tan extraordinario que está más allá de la medida humana. Somos, como dijo el salmista, polvo. Aún el polvo para nosotros es insignificante. Imagínense lo que es para Dios. ¿Cuánto más lo seremos nosotros ante el Dios que creó la galaxia con su palabra? Isaías 40 nos recuerda que Dios mide las aguas con el hueco de su mano, pesa los montes y collados como si fueran polvo, y que las naciones completas son para Él menos que nada. ¿A quién nos compararemos? ¿Qué imagen podría representarlo? Él es infinito, eterno, incomparable. A ese Dios el que adoramos, a ese Dios es al que rendimos, a ese Dios el que servimos, a ese Dios el que nosotros debemos presentarnos con espíritu de santidad ante su presencia. A ese es el Dios que debemos buscar con anhelo. A ese es el Dios que debemos poner en primer lugar, no simplemente porque se nos dice, sino porque entendemos la grandeza de Dios y lo insignificante que somos nosotros. Aquí está la maravilla. Cuando abrimos las Escrituras y miramos a Cristo, descubrimos que todo es indescriptible, que no podemos describir la gloria de Dios inaccesible, pero que eso indescriptible, inaccesible, se hace visible a través de Jesucristo. ¿Y cómo? Porque Jesucristo cambia nuestra visión. Lo que vi hace años atrás no representaba absolutamente nada. Hoy lo representa todo. Por eso la palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Cristo es el primogénito de toda la creación, no como un ser creado, sino como el Señor soberano, el creador mismo, el heredero y dueño legítimo de todo lo que existe. Desde la órbita perfecta de la Tierra hasta la complejidad de una abeja, hasta la información contenida en un solo cromosoma humano, cada detalle de la creación apunta a una sola realidad. Todo viene de Cristo, todo depende de Cristo y todo existe para Cristo. Eso cambia la vida del creyente. Él es la sabiduría detrás de lo inmenso y lo microscópico. La mente brillante detrás del orden del cosmos y de la vida es Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. A ese Dios es el que adoramos, a ese Dios es el que servimos, a ese Dios es el que tenemos que rendirnos. No nos rendimos ante hombres, no nos rendimos ante autoridades, nos rendimos ante el Creador, el que sustenta todas las cosas. Si ante el universo somos pequeños, ante Dios somos nada, pero en Cristo somos todos. La presencia de Cristo no nos aplasta, nos levanta, nos da valor, nos da identidad. Nuestro valor no viene de la grandeza de lo que nosotros somos o lo que podamos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. El valor lo tendremos porque no mereciendo nada, lo recibimos todo. Eso nos da grandeza, eso nos da identidad, eso nos da convicciones sólidas. La pregunta que sirve, ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿De qué nos sirve saber la preeminencia, la grandeza, el saber que no creemos en un Dios invisible, sino en algo vivo que ha sido revelado en nuestra vida? Porque todo lo anterior nos da convicciones, nos da certeza de que no vivimos ante un Dios que fabricamos los hombres. No vivimos ante algo que nosotros no hemos inventado, sino que aquel que sostiene todas las constelaciones, el que sostiene el universo. Eso debe cambiar nuestra adoración, mi amado hermano. Eso debe cambiar nuestro servicio. Eso debe cambiar nuestra predicación. Eso debe cambiar nuestra devoción. Eso debe cambiar nuestras relaciones interpersonales con los hermanos. La adoración debe nacer del asombro de lo que es Dios, creador, que se manifestó en Jesucristo. Y que por la gracia de Dios nosotros podemos conocerle. Si Cristo es el primogénito, el soberano de toda la creación, entonces no hay área de nuestra vida que no debamos rendirla a Él. Hermanos, yo no necesito mi metro cuadrado.
Yo necesito a Cristo en mi vida. No necesito mi espacio, necesito a Cristo orando en mi corazón. Si Cristo es el primogénito, el soberano de toda la creación, entonces no hay área de nuestra vida que pueda quedar fuera de su señorío. No, es que en esta área, aquí no. En todo lo demás, pero Cristo aquí. ¿Hay alguna puerta que usted le ha cerrado a Cristo para que opere? Hermano, si aún la tiene cerrada, es solamente por su pecado y orgullo. Solamente por eso. Nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestras luchas, nuestro tiempo, nuestras posesiones, todo debe ser sometido a Él. No hay más grande que Él. Él sostiene las galaxias y puede sostener a cada uno de nosotros. Si Él gobierna las órbitas celestes, no perderá el control de nuestra historia. Hermano, no somos huérfanos. Él no pierde el control de nuestra vida. Él es soberano sobre el universo, como también de cada aquel que ha rendido su vida a Cristo. Esto significa que no debemos temer, no debemos angustiarnos, no debemos tener una vida dividida entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios nos ha otorgado. Que Él sostiene el universo, pero el que sostiene el universo también sostiene mi vida. También sostiene tu vida, mi amado hermano. No la sostiene tu trabajo, no la sostiene lo que estudiaste. Si todo fue creado por Él y para Él, entonces nuestra vida tiene un propósito claro: glorificar a Cristo. Tu tiempo, tu talento, tu familia, tu trabajo encuentran sentido cuando se alinean con el propósito eterno de Cristo. Si Cristo es el primogénito y entendemos esto y lo aceptamos, tu vida no te pertenece. Él es el dueño de tu vida, pero no solo de tu vida, de tu tiempo, porque el tiempo es de Él, tu hogar es de Él, tu servicio es de Él, tu sufrimiento es de Él y tu futuro es de Él. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. El mayor error del cristiano moderno es pensar que Cristo es un complemento, un ayudante, un compañero, un amigo, el flaquito buena onda que me entiende. Algunos patúos se atreven a decir: Don Hecho, hermanos, Dios es nuestro Padre, el que nos da vida y vida nueva. El apóstol dice: no, Él no es simplemente el flaco buena onda. Él es el supremo, Él es el centro, Él es el dueño, Él es el Señor de todo lo creado. Número 3, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora el apóstol Pablo abre aún más el panorama y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Cristo es el agente de la creación. No fue un ser intermedio, no fue un ángel, fue el mismo quien habló y todo existió. Esto significa que Cristo es eterno, Cristo es poderoso, Cristo no forma parte de la creación. Él es la esencia del creador, de lo creado. Todo existe para su gloria. Tu existencia, nuestra familia, la salvación, nuestro ministerio, nuestro dolor, nuestro gozo, nuestra historia, todo apunta a la gloria de Cristo. Y eso cobra sentido. Si todo fue hecho para Él, entonces el sentido de nuestra vida está en Cristo. El propósito de nuestro sufrimiento está en Cristo. El uso correcto de nuestros dones y talentos está en Cristo. El descanso de nuestra alma está en Cristo. La vida solo tiene sentido cuando Cristo ocupa el centro de nuestro corazón, como vimos la semana pasada, cuando muere el yo y se sienta Cristo en el trono. Hermanos, Colosenses 1:15, 16, no es solo doctrina para la mente, es un llamado al corazón. Si Cristo es la imagen de Dios invisible, la manifestación perfecta del Padre, el primogénito, el creador y dueño de todo, entonces nuestra vida debe ser vivida en adoración y obediencia y redención total a Él, al dueño del universo. No adoramos a reyes, no adoramos mentes brillantes, no adoramos imágenes sin rostro o imágenes con rostro. Adoramos al Dios que se hace visible a través de Jesucristo y que se hizo visible en nuestra vida cuando nos llamó a su presencia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dándonos vida y vida en abundancia para ver la gloria del Hijo de Dios. Eso marca un antes y un después en nuestra vida.
Eso marca un antes y un después en nuestra conducta. Eso marca un antes y un después en lo que pensamos y hacemos. Eso marca un antes y un después en las decisiones que tomamos. No podemos ser los mismos, mis amados hermanos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, es imposible ser los mismos. La manifestación perfecta del Padre, el primogénito, el creador, el dueño de todo. Entonces nuestra vida debe ser vivida en adoración, obediencia y redención a Él. Esto significa que no podemos seguir viviendo como si Cristo fuera una opción. Hoy tengo ganas, mañana no. Hoy estoy bien, pero mañana no. No podemos vivir en dualidad. No podemos seguir administrando nuestra vida como si fuéramos nosotros los dueños de ella. Por lo tanto, no podemos seguir buscando el propósito de la vida fuera de Él también. Hermanos, somos tan frágiles, pero el orgullo nos impide ver esa fragilidad. Hoy es un llamado a poner a Cristo en el centro de todo nuevamente. En nuestras decisiones, en nuestro matrimonio, en nuestro servicio, en nuestro tiempo, en nuestras prioridades y en nuestra adoración. Al punto de poder decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando entendemos esto, hermano, todo cambia en nuestra vida. La adoración cambia, el servicio cambia, la entrega cambia, porque esto nos lleva no a esperar nada, de nadie, porque sabemos que es para la gloria de Dios, porque es una expresión de gratitud a Dios, porque entendemos que no merecemos nada, pero Dios nos ha dado todo. Porque cuando nadie daba un peso por nosotros, que Jesucristo se presentó a nuestras vidas, transformándonos completamente para su gloria. Por lo tanto, todo lo que poseemos en esta tierra tampoco significa absolutamente nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. ¿De qué nos podemos jactar ante la presencia del Señor? No, sí. Yo todos los sacrificios que hice por ti allá arriba, abajo en la tierra, por lo tanto, no, hermano. No, déjenme pasar a mí primero, porque yo me merezco estar ahí. No, hermano, no nos merecemos nada. Al contemplar la grandeza de Cristo en este pasaje, aquel que es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el sustentador del universo, el preeminente sobre todo lo que existe, llegamos inevitablemente a un punto de profunda adoración y asombro a Cristo. Hermano, no sé si esto logro traspasar cómo esto llena el corazón vacío que tenemos. Cómo esto es posible que Dios empiece a regenerar, no sé si la palabra correcta, nuestro corazón para desechar todo aquello que causa bulto en nuestro corazón. Me imagino como una pieza desordenada cuando está llena de puras porquerías. Y usted empieza a hacer aseo y empieza a colocar todas las cosas en su lugar. Y empieza a ver no solo una sensación de orden, sino que entender que esto necesito y que esto no. Señor, eso es lo que yo deseo en esta hora para cada uno de nosotros. Poder ordenar nuestro corazón y vaciarnos de la porquería que ocupa el espacio de Dios en nuestra vida. Aquel que es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el sustentador del universo, el preeminente de todo lo que existe, se hace visible a través de Jesucristo, y esto me lleva a una profunda adoración. Me lleva a arrepentirme y a reconocer que no soy digno de estar en su presencia, si no fuera por la gracia de Jesucristo derramada en nuestra vida. No hay mérito humano que me pueda conducir a sus pies para adorarle en espíritu y en verdad. Pero Cristo rajó el velo para tener acceso libre a la presencia de Dios. Porque este mismo Cristo infinitamente glorioso
el que mantiene cada átomo en su lugar, decidió hacerse hombre y humillarse y entregar su vida para que yo pudiera entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su gracia aquí en la tierra, para poder ver el rostro de Dios, no como una imagen, sino por lo que lo revela, como lo revela tu palabra. El que sostiene el universo fue sostenido por clavos. El que habita en la gloria eterna fue clavado en una cruz. El autor de la vida derramó su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Y esto nos recuerda que la cruz no fue un accidente ni un acto débil, sino un plan perfecto de Dios soberano, ejecutado por su Hijo preeminente, por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. El mismo que creó todas las cosas, creó también el camino de nuestra redención. El mismo que sostiene todas las cosas, sostiene nuestra salvación y sostiene nuestra vida. ¿Por qué estás dividido hoy? ¿Qué te abruma hoy? ¿Dudas de lo que Dios puede hacer en tu vida? Mira el universo. Mira los árboles, los pájaros. Mira lo que Dios ha hecho en el pasado. Y mira lo que está haciendo ahora en el presente. Y descansa que el futuro es de Él. El mismo que sostiene todas las cosas sostiene también nuestra salvación. Nuestra vida está en esta tierra. El mismo que tiene preeminencia en todo debe también tener la preeminencia de nuestra vida. ¿Qué área de tu vida todavía no le has rendido a Dios? Pero la otra pregunta que yo me hice es: ¿qué área de vida yo le rendí a Dios, pero después se la quité, para nuevamente yo tener el control de Él? Creo que es el ejercicio que debemos hacer constantemente nosotros. A veces la rendimos completamente, pero después la queremos de vuelta. Y empezamos a gobernar nosotros, creyendo que Dios así lo quiere. Hermanos, esto no es religión. El Dios que Cristo ha revelado en la Biblia no son ceremonias, no son palabras evangélicas, es conducta, es obediencia, es rendirnos a Cristo. Hermano, yo le puedo mentir a todos ustedes, pero al Señor. Yo puedo decir que soy íntegro, pero a Dios no le puedo decirlo. Yo puedo tener miles de excusas, millones de excusas, y las puedo validar, incluso buscando textos bíblicos para que confirmen mis decisiones. Pero a Dios no lo podemos engañar. El mismo que hace que una pulga viva es el que sujeta el universo. Pero también el que me conoce a la perfección a mí. Y a Él no lo puedo negar. Este es tiempo, mi amado hermano, de rendirnos al Señor. Si hay áreas en tu vida que tú no le has rendido a Dios, este es el tiempo. Los tiempos son malos, hermanos. No sabemos cuánto vamos a vivir en el futuro. Somos tan frágiles y débiles que este es el tiempo. No solamente para ser conocido como una congregación o alguien especial, no. Es porque yo necesito rendirme a los pies. ¿Cuándo fue la última vez que lograste humillarte ante Dios y decirle: Señor, vacíame?
Vacíame, Señor. Porque mis pensamientos son malos. Porque el egoísmo todavía me persigue. Porque la soberbia se acuesta conmigo y se levanta conmigo. Porque la autosuficiencia todavía domina mi carácter. Vacíame, Señor. Porque todavía me creo mejor que otros. Vacíame, Señor. Porque cuestiono tu palabra. Vacíame, Señor. Porque dudo de la vida eterna. Vacíame, Señor. Porque me creo digno de orar ante un Dios santo. Y que cuando lo hago, aún así, estoy orando para mi gloria y no para la tuya. Hermanos, ¿cómo transmitir la grandeza de un Dios soberano y sublime cuando nosotros somos tan pecadores y tan faltos y tan débiles? ¿Cómo transmitir la soberanía de Dios sobre todas las cosas, de lo que existe en el cielo y en la tierra? ¿Cómo transmitir aquello que ni las palabras creadas ni los idiomas traducidos o creados pueden describir la grandeza de Dios? Cuando nuestra mente es tan limitada, cuando nuestros pensamientos están tan contaminados y cuando necesitamos tanto de que Dios siga haciendo una obra poderosa en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía: el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta que Él